Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días. En los temas de este domingo, las propuestas de gobierno de Paco Moncayo y Guillermo Lasso sobre seguridad, deuda externa y carga tributaria. La consulta popular acerca de paraísos fiscales y el caso de Charlotte Massoyer, quien falleció por presunta falta de atención médica oportuna. El doctor sentenciado insiste en su inocencia. Aquí iniciamos. Hoy en réplica y contrarréplica. Que vamos a bajar el impuesto al IVA al 10%. Proyecto de ley de reforma tributaria para derogar 14 impuestos. Si es que alguien saca sus recursos, pretende invertir en paraísos fiscales, le hace trampa al Estado. El fin del control es evitar que en el Ecuador la gente tenga acceso a dineros mal habidos. Él no era ni el director médico ni el director en términos administrativos, era el tercero en un listado de llamadas de cirujanos. El doctor Carlos López reconoce por escrito y en el expediente. Concluyó en Contacto Directo la segunda ronda para que los candidatos a la presidencia de la República expongan sus propuestas de gobierno. Esta semana estuvieron Paco Moncayo y Guillermo Lasso. Lenín Moreno se excusó argumentando problemas logísticos de campaña. Escuchemos las propuestas de Paco Moncayo, de Acuerdo Nacional por el Cambio, que incluye a Izquierda Democrática, Pachacutic y Unidad Popular, y de Guillermo Lasso, de la Alianza Creo Suma, sobre carga tributaria, reestructuración de deuda externa y seguridad ciudadana. Nosotros decimos que vamos a eliminar impuestos que dañan a la economía del Ecuador, que impiden el desarrollo, que impiden la inversión. Hemos planteado clarísimamente que vamos a eliminar el impuesto a la plusvalía que ha parado la industria de la construcción, que vamos a eliminar el impuesto a la salida de capitales porque también desestimula la inversión en el Ecuador, que vamos a bajar el impuesto al IVA al 10% porque esto implica mejorar la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, significa casi una subida de sueldos para todos los ecuatorianos. Hemos planteado con claridad que no es necesario un impuesto o un anticipo al impuesto a la renta, porque hay empresas que al término del periodo no generan rentas. Entonces, nuestra política tributaria es así de amplia, de abierta, es así de técnica para estimular la producción y el desarrollo. El dinero en manos de los ciudadanos crea más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Tenemos ya listo, redactado el proyecto de ley de reforma tributaria para derogar 14 impuestos y dejar en el bolsillo de los ciudadanos 3.000 millones de dólares al año, que representan no más del 12% del total de la recaudación del Estado ecuatoriano. Y ahora, Steffi, a mayores impuestos, menor recaudación. Ya pasó eso en el año 2016. El IVA subió del 12 al 14 y la recaudación cayó en 5%. Crearon nuevos impuestos, bien por Manabí, bien por Esmeralda, pero la recaudación general cayó el 10%. Llega el momento de recortar el exceso de impuestos para dejar el dinero en los ciudadanos, en manos de los ciudadanos, aumentar la inversión, el empleo, crecimiento económico y, por lo tanto, más recaudación para el gobierno. La deuda contraída en condiciones de mercado es la única deuda que pudo contraer este gobierno después de haber dejado de pagar los bonos y de haber además comprado deuda ecuatoriana de una manera indirecta, lo que le cerró todos los mercados para financiamiento barato a largo plazo con periodos de gracia. Por eso nosotros planteamos que vamos a sentarnos con los acreedores de esta deuda cara a cortos plazos con altas tasas de interés para decirles, queremos pagarles, somos un país serio, pero necesitamos reestructurar esta deuda. Plazos más largos, tasas de interés más cortos y, por supuesto, periodos de gracia. Pero además vamos a acudir, por supuesto, a los organismos multilaterales y bilaterales de crédito para la inversión en el Ecuador. Estos son créditos blandos que convienen a la economía ecuatoriana y que vamos, por supuesto, a adquirir. Primero, tenemos que recuperar la economía. No puede ser que en el 2016 la economía decrezca el 2% y destruya 350.000 empleos. Y de acuerdo con proyecciones internacionales, la economía ecuatoriana en el 2017, de no producirse un cambio, decrecerá el 2,9%. Imagine cuántos desempleos más va a generar. Ahora, el tema de la deuda. Una vez que recuperemos la economía, podremos renegociar con mecanismos de mercado.
ampliando el plazo de la deuda y bajando la tasa de interés. Eso solo es posible en una economía que crezca, que demuestre que tiene capacidad de pago, con un gobierno serio que genere confianza, que implique un cambio y seguridad para todos los inversionistas internacionales. Se necesita pensar en la seguridad como un problema de salud pública, no simplemente como un tema de policía o del Ministerio del Interior. Nosotros presentamos una ley que no ha sido tramitada hasta el momento, una ley de seguridad que basa en la participación de los ciudadanos. Por eso se llama seguridad ciudadana, en la que participan todos los niveles de gobierno, todas las funciones del Estado, pero especialmente la sociedad, que trata a cada violencia con su especificidad y diseña estrategias para cada una de esas violencias. La violencia intrafamiliar y de género para terminar con los femicidios, feminicidios, la violencia que existe en las escuelas. En materia concreta de seguridad, trabajar coordinadamente entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y también las empresas privadas de seguridad. Debe haber un trabajo coordinado. En materia de Policía Nacional tenemos 45.000 efectivos aproximadamente. La Policía Nacional necesita más efectivos, más policías, mejores sistemas de comunicación y de transporte. Los problemas de seguridad ciudadana son muy graves en la zona urbana, pero son aún más graves en la zona rural. Tenemos que proteger al campesino ecuatoriano, a la familia de los campesinos ecuatorianos a través de sistemas de cambio modernos que permitan proteger a la familia rural. En pocos minutos más, la consulta popular sobre paraísos fiscales, su legalidad y eficacia. Ya regresamos. Más adelante. Si es que alguien saca sus recursos, pretende invertir en paraísos fiscales, le hace trampa al Estado. El fin del control es evitar que en el Ecuador la gente tenga acceso a dineros mal habidos. Para el mismo día de las elecciones de presidente, vicepresidente y asambleístas, la Corte Constitucional aprobó que el Ejecutivo pregunte a los ciudadanos si debe prohibir que los funcionarios públicos de elección popular y de libre nombramiento tengan bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Debatieron sobre la legalidad y eficacia de esta medida para la lucha contra la corrupción. A favor, Rosana Alvarado, de Alianza País y presidenta encargada de la Asamblea Nacional. Y en contra, Medardo Oleas, integrante de Cauce Democrático y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Los criterios a continuación. Usted escuche a los principales representantes de organismos internacionales como la UNESCO impugnar a los paraísos fiscales. ¿Por qué? Por la opacidad, por la falta de transparencia, por la trampa que le hacen al Estado. Allí se ocultan en los paraísos fiscales inclusive dineros que pueden provenir hasta del crimen organizado. Y sobre eso no se obtiene ningún tipo de información precisamente por el secretismo con el que se manejan. Capitales que no tienen rostro, que no tienen apellidos, que no tienen patria, capitales levantados a partir de la elusión y de la evasión fiscal, nicho de la corrupción. Si es que queremos combatir frontalmente la corrupción, este es uno de los mecanismos, no solamente que tienen que ser legales, son mecanismos legítimos. El Ecuador es el abanderado de una lucha a nivel internacional en contra de los paraísos fiscales. Si se quiere combatir la corrupción en el Ecuador, lo lógico hubiera sido que dentro de un pacto ético, por ejemplo, se exige a que todo funcionario público renuncie a su inmunidad y naturalmente al sigilo bancario para que él y su familia puedan ser investigados, porque es lo que queremos, una investigación profunda para aquellos que los dineros mal habidos hayan enviado fuera del país a través de mecanismos que estamos conociendo el día de hoy. Porque estos corruptos no es que utilicen sus nombres, como repito, sino están constituyendo compañías en Panamá para que esas compañías sean las dueñas de los recursos. Entonces estamos confundiendo lo uno con lo otro. Aquí se dice que el que tenga bienes en paraísos fiscales tiene un año para vender. A ver, yo no le encuentro sentido, coherencia. En mi criterio es intrascendente lo que se pregunta en esta consulta popular. ¿Por qué es importante el pacto ético? Porque la ciudadanía tiene que saber a qué estamos enfrentando, cuáles son los destinos en donde va a parar el dinero que se trabaja en el Ecuador y sobre el que no se deja ninguna pista, ningún rastro.
desastre. Los paraísos fiscales no le hacen bien al pueblo ecuatoriano, no le hacen bien a nadie. No hay beneficiarios legítimos de un paraíso fiscal. Eso se dice a todo nivel, no solamente desde el Ecuador. Nosotros proponemos esto a todo el mundo, pero hace falta que también la ciudadanía sepa de lo que estamos tratando y que nos ayude a resolver, que nos ayude a decidir, que encontremos en los paraísos fiscales una amenaza para la democracia. Aquí no se ha hecho absolutamente nada para combatir la corrupción, ni se han tomado medidas adecuadas para evitar lo mismo. Estos escándalos que ahora estamos conociendo de Petroecuador surgen precisamente por otra serie de mecanismos que ahora los estamos identificando y por la pelea que ha habido entre los compadres que ahora se dicen las verdades. Pero lo que se está haciendo con la consulta es, a mi criterio, una cosa inoficiosa, inoperante, que no va a servir para el fin que se pretende y que quiere el pueblo ecuatoriano, cuál es combatir la corrupción y que se identifique plenamente cómo se obtuvieron los recursos ilícitamente en el Ecuador y cómo se sacaron los mismos de los paraísos fiscales. Ese es precisamente uno de los peligros que se advierte en la democracia, que quien tiene el poder económico, un banquero por ejemplo, pretenda también hacerse con el poder político. El Ecuador ya vivió securitizaciones de deuda, el doctor Osvaldo Hurtado algo tendrá que decir, el feriado bancario, todos los involucrados algo tendrán que decir, y es bueno que hablen sobre esta consulta. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con impedir que la fuga de dineros de los servidores públicos sea para constituir empresas? Pero aquí el problema de fondo es que no vamos a buscar a dónde llevaron los dineros los corruptos. El fin del control es evitar que en el Ecuador la gente tenga acceso a dineros mal habidos. Para eso debemos establecer mecanismos a efectos de que todos los contratos sean debidamente vigilados, no exista asignaciones a dedo, no exista estos contratos con sobreprecios. Entonces hay que buscar cómo se controla el origen de la fuente precisamente de la corrupción y no ya el destino de los mismos. No hay ningún requisito adicional para que una persona haya podido postular como candidato a la presidencia de la República. Sencillamente viene después. Si es que alguien no está dispuesto, no tiene confianza en su propio país, difícilmente puede ser el encargado de gobernar. Si es que alguien saca sus recursos, pretende invertir en paraísos fiscales, le hace trampa al Estado. Sería un peligro que llegue a ser presidente de la República alguien que le hace trampa al Estado. Y cuando le hace trampa al Estado, le hace trampa sobre todo a los más débiles. Es inconstitucional que se pongan otros requisitos que van a imponerse a futuro a una persona que va a participar como candidato a una elección. Las normas para que una persona pueda participar como candidato deben ser previas. Uno tiene que saber cuáles son los requisitos, las provisiones a las que tiene que someterse si él quiere ser candidato. Pero imponer otra disposición legal que se aplique a futuro me parece un absurdo, porque a la larga, imagínense, uno sale electo con la legislación actual, con las normas constitucionales y legales, y a futuro podría ser destituido por una norma que posteriormente a su elección lo está poniendo el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional. Pausa y en pocos minutos más, el doctor Carlos López, sentenciado en el caso Massoyer, insiste en su inocencia. Ya regresamos. Más adelante. Él no era ni el director médico ni el director en términos administrativos, era el tercero en un listado de llamadas de cirujanos. El doctor Carlos López reconoce por escrito y en el expediente. Esto es Réplica y Contrarréplica. En otros temas, el 12 de septiembre del año 2009, la vulcanóloga francesa Charlotte Massoyer fue herida con un arma de fuego por antisociales en el sector de Guápulo, en Quito. Massoyer, de 27 años, fue llevada a la clínica Pichincha, en donde, según la denuncia, se la atendió tardíamente y falleció, pues se le habría exigido un respaldo de una tarjeta de crédito. En un juicio que duró más de 6 años, la Corte Nacional de Justicia sentenció en última instancia al médico Carlos López y al presidente de la clínica Pichincha, Francisco López. A través de su abogado, Juan Pablo Albán, el doctor Carlos López insiste en su inocencia y anuncia que irá a organismos internacionales. Pero Emiliano Donoso, acusador particular por la familia Massoyer, señala que en el caso se hizo justicia. Carlos López es una persona inocente que está tras las rejas bajo acusación de haberse negado a prestar atención médica cuando atendió a la paciente por más de 5 horas. Nosotros no podemos hacernos cargo de las responsabilidades que otras personas o entidades tengan, empezando por la propia red de salud pública del Ecuador, porque Charlotte Massoyer primero fue conducida al Hospital Eugenio Espejo antes de terminar en la clínica Pichincha. El doctor López inició la atención de manera inmediata a su arribo. Él llegó a la clínica Pichincha a las 8:46 p.m. del 12 de septiembre del 2009 y a las
8:47 inició la atención. La cirugía de Charlotte Mazoyer empezó a las 22 horas. La razón por la que la cirugía empezó a las 22 horas es porque antes de esto se practicaron otros procedimientos quirúrgicos, la colocación de tubos torácicos para drenar sangre, hacer funcionar nuevamente el pulmón izquierdo y también en el otro lado un tubo torácico para sacar aire y hacer funcionar de nuevo el pulmón derecho. Además, hubo otra intervención quirúrgica anterior al ingreso a quirófano, que fue la colocación de una vía de alto flujo, una vía subclavia, lo que es un procedimiento bastante complejo. Y en el interín se seguían practicando exámenes para determinar los posibles órganos comprometidos por el disparo que recibió la señorita Mazoyer. La señorita Mazoyer, según la información que surge del expediente, habría recibido el disparo alrededor de las 19 horas y habría llegado a la clínica Pichincha alrededor de las 20 horas 15 minutos. Y el doctor López habría sido llamado a las 8:41 de la noche, como consta en el registro de llamadas del propio hospital. Por eso insisto, la cuestión de la negativa de atención en un hospital de la red pública o del tiempo transcurrido desde la llegada de la señorita Mazoyer a la clínica Pichincha hasta que el doctor López fue llamado y efectivamente llegó y empezó a atender, no es de responsabilidad del doctor López. Quiero empezar, mejor dicho, doctor Pino Argote, evidenciando una de las primeras grandes mentiras, donde los victimarios atacan a la víctima y donde las víctimas ahora nos volvemos en victimarios. Se ha dicho, doctor Pino Argote, que la señorita Mazoyer fue al hospital Eugenio Espejo. Mire, con documentos vengo yo a hablar a la ciudadanía y a usted. El testimonio de la señora Viviana Alexandra Ponce Guaña y del señor Andrés Gustavo Narváez Patiño, que estoy exhibiendo a la Cámara y espero que la Cámara tome el documento que he traído, manifestaron claramente en su testimonio ante el tribunal que la señorita Mazoyer nunca fue al hospital Eugenio Espejo. Jamás fue dirigida a la clínica Pichincha por dos motivos: porque era la clínica más cercana y además porque era el hospital de nivel 3, mejor capacitado supuestamente para atender esta emergencia. Nunca fue al hospital Eugenio Espejo. Esa es una gran falsedad y una gran mentira que se ha dicho para desprestigiar a la causa, para hacer creer que la familia Mazoyer requirió o inició un proceso penal en contra de una clínica privada porque si había dinero que retirar. En el contexto del proceso se determinó que existía una disposición administrativa sobre la cual Carlos López, que era un simple médico de la clínica, él no era ni el director médico ni el director en términos administrativos, era el tercero en un listado de llamadas de cirujanos. Efectivamente, decía, se demostró que existía una política de requerir algún mecanismo para asegurar un pago posterior antes de realizar el ingreso formal, lo que no implicaba no realizar atención, porque de hecho lo que también se probó en el contexto del proceso es que la clínica, antes de que ingresara efectivamente un voucher de una tarjeta de crédito, lo que insisto, nada tiene que ver con mi defendido, ya había iniciado atención, había practicado exámenes y había realizado algunas actuaciones de carácter emergente en la sala de emergencias del hospital. La clínica Pichincha tenía una política criminal que se dividía en dos partes, la administrativa y la médica. La política administrativa establecía que ningún paciente, no importa el estado en el que se encuentre, podía ser atendido en esa institución médica si no era porque garantizaba el pago con una tarjeta de crédito. Y segunda política criminal, los médicos que se encontraban en el cuadro de llamadas de este centro de salud privado no se encontraban en ese cuadro de llamadas por ser los mejores profesionales, se encontraban en ese cuadro de llamadas porque habían pagado una membresía, una exclusividad de $10,000 para estar en ese cuadro de llamadas. Por eso es que cuando le llaman al doctor González y no acude, especialista en medicina cardiotorácica, no llaman al siguiente médico cardiotorácico que podían haber llamado, entre 6 médicos posibles cardiotorácicos. Llaman al doctor Carlos López. ¿Por qué? Porque el doctor López era parte de la política criminal establecida en la clínica y porque había pagado $10,000 como membresía para estar en ese cuadro de llamadas. El mismo doctor Maldonado, director médico de la clínica Pichincha, en su testimonio, porque yo he venido a mostrar documentos que se encuentran en el expediente que traje aquí para dejarle a usted, doctor Pino Argote. Dice, el doctor Vidal alertó una posible cirugía, era el emergenciólogo, demorándose la entrada al quirófano de la señorita Mazoyer por cuanto se estaba realizando algunos procedimientos, siendo obligación del doctor López insistir por la presencia de un médico cardiotorácico. ¿Qué procedimientos médicos, doctor Pino Argote, se estaban requiriendo y se estaba demorando que la paciente entre al quirófano cuando tenía una herida de bala en su corazón? Bueno, los mecanismos que se activó en su momento en contra de la sentencia del Tribunal de Garantías Penales
penales fueron los previstos en la legislación procesal vigente para la época, que eran los recursos de nulidad y apelación. Ambos fueron desechados sin mayor consideración. Aquí es importante, Alfredo, enfatizar que en el momento del juicio el Tribunal de Garantías Penales en realidad no permitió que se practicara prueba de la defensa, y esto dejó en indefensión a Carlos López, y en consecuencia era obvio que en apelación tendría que haberse tomado en cuenta esta situación. No fue así. Luego hubo un recurso de casación. En el marco de la audiencia de casación, esto consta en los audios de la audiencia de casación, la defensa que en ese momento tenía Carlos López no pudo presentar sus alegatos porque se les hizo callar y se les hizo sentar por parte del tribunal. Y luego hemos planteado un recurso de revisión, que es lo que está en este momento activo. Lo planteamos en el mes de junio, recién ahora se están despachando los peritajes que nosotros habíamos pedido, y estaríamos, luego de que esos peritajes sean presentados, a la espera de una audiencia donde vamos a discutir, en función de esta prueba que el Tribunal de Garantías Penales no permitió que se incorpore, cómo efectivamente Carlos López sí atendió. Y la imputación por negativa de atención no tiene piso ni sentido desde el punto de vista jurídico. Usted, como abogado, comprende que un delito de omisión implica un no hacer, y justamente lo que Carlos hizo fue atender por más de 5 horas. Y nuestra intención no es llevarnos del caso directamente al plano internacional, porque quisiéramos que se haga justicia en el plano interno, pero si no es posible alcanzar justicia en el plano interno, desde luego ya estamos listos con una denuncia y la vamos a llevar a instancias internacionales. Dos documentos importantísimos que no se han querido decir ni publicitar en el Ecuador durante 9 o 8 años que ha durado este proceso. El contrato de atención al paciente en estado de emergencia a las 9:13 y la ficha llenada a la misma hora, donde se establece que el tratamiento es quirúrgico. ¿Pero por qué se determina a esta hora que el tratamiento es quirúrgico? Se determina porque a esa hora exactamente se había presentado la tarjeta de crédito donde la señora Leticia Pozo garantizaba la atención a ese paciente en estado de emergencia. Y le invito a todos los detractores también para que se deje de desinformar, que revisen el expediente, que revisen este documento del doctor Carlos López, firmado por el doctor Carlos López. El doctor Carlos López reconoce por escrito y en el expediente que participó en los hechos, reconoce que no era el especialista que tenía que tratar este cuadro clínico, reconoce que existía una política impuesta por el presidente de la clínica en ese momento, reconoce que él perdió tiempo valioso, reconoce que él conocía de que se estaban haciendo los requerimientos de pago antes de que se proceda a la atención. No es un caso de mala práctica médica, doctor Pino Argote, ecuatorianos, es un tema de negativa de atención a un paciente en estado de emergencia. Concluimos una nueva edición de Lo Dicho en Contacto Directo, aquí en Réplica y Contrarréplica. Nos vemos pronto.